En el año 2350, la humanidad se había extendido por las estrellas, colonizando planetas y estableciendo una vasta presencia interestelar. En los márgenes del espacio conocido, una nave de exploración del espacio profundo, el Intrepid, detectó una señal desconocida que emanaba de un sistema inexplorado. La capitana Sarah Hayes, una exploradora experimentada con reputación de aguda intuición y determinación inquebrantable, ordenó a su tripulación que investigara. La señal no se parecía a nada que el intrépido hubiera encontrado antes. Pulsaba con un ritmo extraño, desafiando cualquier patrón conocido de comunicación o fenómeno natural. Mientras la tripulación trabajaba para decodificar la señal, la tensión aumentaba. Semanas de viajes al espacio profundo habían pasado factura a todos, y la posibilidad de descubrir algo completamente nuevo reavivó su curiosidad y sentido de la aventura. Navegando a través de un denso campo de asteroides, el Intrepid finalmente llegó a la fuente de la señal. Una enorme estructura flotaba en el vacío, brillando con una luz etérea. Era una estación espacial extraterrestre, distinta a cualquier diseño que la humanidad hubiera conocido jamás. La arquitectura de la estación era una mezcla de líneas elegantes y curvas orgánicas, sugiriendo una civilización tecnológicamente avanzada y con inclinaciones artísticas. El capitán Hayes ordenó un escaneo detallado de la estación. Las lecturas indicaban formas de vida en su interior, pero la tecnología era tan avanzada que era difícil discernir detalles específicos. Al decidir ponerse en contacto, Hayes envió un mensaje de saludo estándar, con la esperanza de establecer comunicación. Para su sorpresa, la respuesta llegó casi al instante. Una serie de símbolos y sonidos complejos que la IA de la nave comenzó a analizar. De repente, el exterior de la estación cambió, revelando un muelle de atraque. Respirando profundamente, Hayes dio la orden de atracar, sabiendo que ese momento podría marcar un encuentro histórico. Cuando el Intrepid llegó al puerto de atraque, se reunió un grupo de abordaje, equipado con la mejor tecnología de traducción disponible y listo para cualquier contingencia. La esclusa de aire se abrió con un silbido, revelando un grupo de seres altos y delgados con piel brillante que reflejaba la luz en una infinidad de colores. Sus ojos, grandes y expresivos, transmitían una mezcla de curiosidad y cautela. Uno de ellos dio un paso adelante, haciendo una serie de gestos con las manos y sonidos vocales. La IA del Intrepid tradujo: «Bienvenidos, humanos. Somos los Sandari». «¿Por qué has venido?». La capitana Hayes, manteniendo una actitud tranquila y respetuosa, se presentó y explicó su misión de exploración y paz. El líder Sandari, cuyo nombre se tradujo como Velen, escuchó atentamente. Después de una breve pausa, Velen respondió: «Hemos observado a los de su especie. Su expansión nos preocupa. Este territorio es nuestro y no debéis invadirlo». Hayes aseguró a Valen que la humanidad no tenía ninguna intención de hostilidad y sugirió un diálogo para establecer límites y cooperación. La expresión de Valen permaneció ilegible y simplemente dijo: «Ya veremos». La tripulación del Intrepid regresó a su barco y el capitán Hayes sintió una mezcla de alivio e inquietud. El contacto inicial había sido tenso pero no abiertamente hostil. Sin embargo, la advertencia de los Sandari sobre la expansión humana permaneció en su mente. Mientras la tripulación analizaba los datos recopilados en la estación, descubrieron más sobre la tecnología y la cultura de los Sandari. Los Sandari eran una civilización formidable, con avances en manipulación de energía, aumento biológico e ingeniería espaciotemporal, mucho más allá de las capacidades humanas. Su sociedad estaba estructurada en torno a una jerarquía estricta, con un consejo gobernante que supervisaba todas las decisiones importantes. Quedó claro que los Sandari veían el sistema inexplorado y sus regiones circundantes como su territorio soberano, un hecho que planteaba un desafío importante para los planes de expansión humana. De regreso a la Tierra, la Alianza Tierra Unida recibió el informe del capitán Hayes con una mezcla de fascinación y preocupación. El Consejo debatió el mejor curso de acción, sopesando los riesgos de un conflicto potencial frente a los beneficios de la exploración continua. Al final, decidieron proceder con cautela y enfatizaron la importancia de la diplomacia. La capitana Hayes recibió instrucciones de continuar su misión mientras mantenía comunicación abierta con los Sandari.
Envió un mensaje a Belen proponiéndole una reunión formal para discutir los términos de convivencia. Belen estuvo de acuerdo, pero con una estipulación. La reunión se llevaría a cabo en términos Shandari dentro de su territorio. El Intrepid navegó hasta las coordenadas designadas donde los esperaba una gran nave Sandari. La nave era una maravilla de la ingeniería. Su diseño elegante y orgánico contrastaba marcadamente con las naves espaciales humanas. El capitán Hayes, acompañado de una pequeña delegación, abordó el barco Sandari, sintiendo el peso del momento. El interior del barco Sandari era aún más impresionante. Plantas bioluminiscentes se alineaban en los pasillos, proporcionando una suave luz ambiental. El aire estaba lleno de una sutil fragancia calmante y las paredes parecían palpitar con una suave energía. Belen los recibió en una gran sala, rodeado por otros funcionarios Sandari. La reunión comenzó con presentaciones formales e intercambios de artefactos culturales, un gesto de buena voluntad. Hayes le regaló a Belen una obra de arte de la Tierra, un símbolo de la creatividad y el deseo de paz de la humanidad. Belen correspondió con un delicado cristal que emitía un calmante, que representaba la armonía y el equilibrio de Shandari. Sin embargo, a medida que avanzaban las discusiones, quedó claro que los Shandari desconfiaban profundamente de las intenciones humanas. Consideraron la rápida expansión de la humanidad como una amenaza, temiendo que alterara el delicado equilibrio que habían mantenido en su región del espacio. El tono de Belen se volvió más asertivo, exigiendo limitaciones estrictas a la actividad humana en los territorios reclamados por los Sandari. El capitán Hayes, comprendiendo la gravedad de la situación, intentó negociar términos que permitieran una coexistencia pacífica. Propuso misiones de exploración conjuntas e intercambios tecnológicos para fomentar el entendimiento y la cooperación mutuos. Pero Belen se mantuvo escéptico e insistió en medidas más restrictivas. La tensión en la sala era palpable. Ambas partes estaban decididas a proteger sus intereses, y la perspectiva de una resolución pacífica parecía cada vez más remota. Cuando la reunión terminó, Bailín emitió una advertencia final. Cualquier nueva invasión humana sería respondida con la fuerza. La capitana Sarah Hayes y la tripulación del Intrepid permanecieron en alerta máxima tras su tensa reunión con los Sandari. Mientras continuaban su misión de exploración dentro del sistema Uncharted, eran muy conscientes del potencial de conflicto. No pasó mucho tiempo antes de que sus temores se hicieran realidad. Unos días después de la reunión, el Intrepid detectó múltiples naves Sandari acercándose a su posición a gran velocidad. Las naves Sandari eran elegantes y amenazadoras, y sus firmas de energía indicaban armamento avanzado. El capitán Hayes ordenó inmediatamente maniobras defensivas y pidió estaciones de batalla. Las naves Sandari abrieron fuego sin previo aviso, y sus armas de energía cortaron el vacío con una precisión mortal. El Intrepid respondió al fuego, sus cañones láser ardían mientras esquivaba y esquivaba el ataque. A pesar de ser superados en número, los escudos avanzados y la integridad del casco del Intrepid le permitieron resistir el bombardeo inicial. El teniente Marcus Blake, el oficial táctico de la nave, ejecutó una serie de brillantes maniobras evasivas, explotando el campo de asteroides a su favor. La coordinación y la rapidez de pensamiento de la tripulación les permitieron infligir daños importantes a las naves Sandari, llegando incluso a inutilizar una de ellas. La batalla continuó y ambos bandos intercambiaron golpes devastadores. La tripulación del Intrepid luchó valientemente, demostrando el ingenio táctico y la resistencia de la humanidad. La capitana Hayes dirigió a su tripulación con calma y determinación, y su liderazgo los inspiró a ir más allá de sus límites. Cuando la escaramuza alcanzó su clímax, un disparo particularmente bien dirigido del cañón principal del Intrepid alcanzó un punto crítico en una de las naves Sandari, provocando que explotara en un brillante destello de luz. Las naves Sandari restantes, al darse cuenta de que estaban en desventaja, comenzaron a retirarse. La capitana Hayes ordenó a su tripulación que cesara el fuego y dejara que los Sandari se retiraran. El Intrepid se había mantenido firme ante un enemigo formidable, pero el encuentro había confirmado que los Sandari no estaban mintiendo en sus amenazas. La escaramuza marcó el comienzo de lo que seguramente sería un conflicto prolongado y amargo.
Las noticias de la escaramuza en la periferia se difundieron rápidamente por el espacio humano, llegando a la Alianza por la Tierra Unida con una velocidad alarmante. El Consejo convocó una sesión de emergencia para abordar la creciente amenaza que representan los Sandari. La escaramuza había demostrado que los Sandari no solo estaban tecnológicamente avanzados, sino que también estaban dispuestos a usar la fuerza para afirmar su dominio. El almirante James Reynolds, un líder militar experimentado conocido por su brillantez estratégica, fue designado para liderar la defensa contra los Sandari. Su primera tarea fue reunir una flota capaz de contrarrestar la amenaza Sandari. El llamado se extendió por todo el espacio humano, convocando a los mejores y más brillantes para unirse al esfuerzo. El centro de mando del almirante Reynolds bullía de actividad mientras oficiales y estrategas se reunían para formular un plan. La flota iba a ser una mezcla de buques de guerra experimentados y buques recién encargados, equipados con la última tecnología y armamento. Los ingenieros trabajaron día y noche para modernizar los barcos con escudos mejorados y sistemas de armas avanzados. El capitán Hayes y la tripulación del Intrepid estuvieron entre los primeros en integrarse a la nueva flota. Su experiencia de primera mano con los Shandari los convirtió en activos invaluables en el conflicto que se avecinaba. Hayes fue ascendido a comodoro y tuvo la tarea de liderar un escuadrón dentro de la flota. A medida que se intensificaban los preparativos, los agentes de inteligencia trabajaron incansablemente para recopilar información sobre los Sandari. Sus esfuerzos condujeron a varios avances que revelaron detalles críticos sobre el diseño, las tácticas y las debilidades estratégicas de la nave Sandari. Esta información fue crucial para desarrollar contramedidas y tácticas efectivas. Los ejercicios de entrenamiento de la flota fueron rigurosos e implacables. Las batallas simuladas contra barcos Sandari pusieron a prueba los límites de la tripulación, perfeccionando sus habilidades y coordinación. El almirante Reynolds enfatizó la importancia de la unidad y la adaptabilidad, sabiendo que estas cualidades serían esenciales para enfrentarse a un enemigo tan formidable como los Sandari. También se exploraron canales diplomáticos, con enviados contactando aliados potenciales entre otras razas alienígenas que tenían quejas contra los Sandari. Estos esfuerzos dieron frutos, ya que varias especies acordaron unirse a la causa de la humanidad, proporcionando barcos y recursos adicionales para reforzar la flota. Finalmente, después de meses de intensa preparación, la flota estuvo lista. Los barcos, ahora completamente equipados y tripulados, se reunieron en un punto de parada cerca de las líneas del frente. El almirante Reynolds se dirigió a la flota reunida. Su voz tenía un tono de resolución y determinación. «Hoy estamos al borde de un gran desafío», afirmó Reynolds. «Los Sandari creen que pueden intimidarnos, que su tecnología superior y su crueldad nos pondrán de rodillas. Están equivocados. Les mostraremos la fuerza y el espíritu de la humanidad. Luchamos no solo por nuestra supervivencia, sino también por nuestro derecho a explorar y prosperar entre las estrellas. Juntos prevaleceremos». La flota, dirigida por el almirante James Reynolds, recibió información de que los Sandari estaban acumulando fuerzas cerca del sistema estratégicamente vital Epsilon Eridani. Este sistema estelar, con sus abundantes recursos y su posición clave en las principales rutas comerciales, fue fundamental para ambas partes. El almirante Reynolds decidió oponer resistencia allí, decidido a detener el avance Sandari. La flota humana llegó al sistema Epsilon Eridani y rápidamente estableció posiciones defensivas alrededor de sus planetas clave y cinturones de asteroides. La flota Sandari, más grande y mejor armada, entró en el sistema poco después, con sus naves brillando siniestramente contra el telón de fondo de las estrellas. Mientras las dos flotas se enfrentaban, la tensión flotaba en el vacío. El silencio del espacio fue roto por la salva inicial de los Sandari. Sus rayos de energía cortaron la oscuridad. Las naves humanas respondieron de la misma manera, sus láseres y misiles apuntando hacia el enemigo. El almirante Reynolds dirigió la flota con precisión, empleando tácticas diseñadas para explotar la información recopilada sobre los Sandari. Ordenó a barcos más pequeños y ágiles que flanquearan la formación Sandari, alterando su cohesión y creando oportunidades para que los buques de guerra humanos más grandes asestaran golpes críticos. La comodora Sarah Hayes,
al mando de su escuadrón desde el puente del Intrepid, dirigió atrevidas incursiones en el corazón de la flota Sandari. Sus naves ejecutaron ataques de golpe y fuga, apuntando a puntos vulnerables y luego retirándose antes de que los Sandari pudieran montar un contraataque coordinado. Su audacia y brillantez táctica inspiraron a quienes la rodeaban y cambiaron el rumbo en varios enfrentamientos clave. La batalla duró horas y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. La superior potencia de fuego del Sandari fue compensada por la adaptabilidad y las tácticas innovadoras de la flota humana. En el caos de la batalla, la capitana Elena Ortega del Resolute ideó una maniobra arriesgada para explotar una debilidad en la formación Sandari. Su barco y sus escoltas penetraron profundamente en las líneas enemigas, apuntando al buque insignia del comandante Sandari. El atrevido ataque tuvo éxito, provocando que la nave insignia Sandari estallara en una explosión catastrófica. La pérdida de su nave insignia desbarató a las fuerzas Sandari y el almirante Reynolds aprovechó el momento. Ordenó un asalto total y la flota humana aprovechó su ventaja con ferocidad implacable. Cuando el polvo se calmó, la flota humana había salido victoriosa. Las fuerzas Sandari fueron diezmadas y sus restos se retiraron en desorden. La batalla de Epsilon Eridani marcó una victoria significativa para la humanidad, demostrando su capacidad para enfrentarse a un enemigo aparentemente superior. A raíz de su derrota en Epsilon Eridani, los Sandari fueron humillados y enfurecidos. Su consejo gobernante, desesperado por recuperar el honor y el territorio perdidos, ordenó una contraofensiva masiva. La flota Sandari, reforzada con barcos adicionales y el armamento más moderno, lanzó una serie de ataques contra colonias y puestos de avanzada humanos clave. El primer objetivo fue la colonia de New Horizons, un mundo próspero conocido por sus ricos depósitos minerales. Los Sandari atacaron sin previo aviso y sus barcos descendieron sobre la colonia como un enjambre de langostas. Los defensores, aunque valientes, se vieron abrumados por la pura ferocidad y el número del ataque Sandari. Cuando los informes del ataque llegaron al almirante Reynolds, se dio cuenta de la gravedad de la situación. Los Sandari tenían la intención de quebrar la moral humana atacando sus puntos más vulnerables. Reynolds rápidamente redesplegó sus fuerzas, enviando refuerzos a las colonias amenazadas, mientras mantenía una fuerte postura defensiva en sistemas clave. A pesar de estos esfuerzos, los Sandari continuaron su implacable asalto. Las colonias de Vega Prime y la estación Aurora fueron las siguientes en ser atacadas, sufriendo numerosas bajas y grandes daños. Los Sandari emplearon tácticas terroristas, atacando a la población civil para sembrar miedo y caos. Las historias de las atrocidades Sandari se difundieron rápidamente, alimentando un ardiente deseo de venganza entre la población humana. En primera línea, la Comodoro Hayes y su escuadrón estaban inmersos en una lucha desesperada para defender la estación Aurora. La batalla fue feroz y los Sandari emplearon armas nuevas y mortíferas. La perspicacia táctica de Hayes se puso a prueba mientras maniobraba sus naves para proteger la estación, mientras infligía el máximo daño a los atacantes. El teniente Aden Cross, una estrella en ascenso en la flota, jugó un papel crucial en la defensa. Pilotando una cañonera fuertemente armada, dirigió un escuadrón de cazas en atrevidos ataques contra los Sandari, ganando un tiempo precioso para la evacuación de la estación. Su valentía y habilidad inspiraron a sus camaradas y sus acciones cambiaron el rumbo en varias escaramuzas críticas. A pesar de estos heroicos esfuerzos, el coste de la contraofensiva fue elevado. Las fuerzas humanas estaban agotadas y los recursos empezaban a escasear. Los Sandari, aunque sufrieron sus propias pérdidas, parecían decididos a aprovechar su ventaja. El almirante Reynolds sabía que la única forma de detener a los Sandari era atacarles el corazón. Pero por ahora, la prioridad era defender y estabilizar las líneas del frente. A medida que avanzaba la contraofensiva Sandari, la determinación de la humanidad se puso a prueba como nunca antes. Las llamas de la guerra ardieron intensamente y ambos bandos se prepararon para las batallas que estaban por venir. La contraofensiva Sandari en curso había puesto a la humanidad a la defensiva, agotando sus recursos y su moral. En respuesta, Hi there, welcome to Jenny. The simple mode is perfect for creating single-speaker short voiceovers.
Simply pick your preferred speaker, type or copy and paste your script. Then click the Generate button to generate your voiceover in seconds. You will see the voiceover output on the right for you to freely share or download. For more advanced capabilities, video editing, or longer multi-speaker voiceover production, please check out the advanced mode instead. Your creative journey now awaits. Get started now. Ataques iniciales paralizaron varios buques Sandari clave, incluido su buque insignia. El almirante Reynolds, al mando del acorazado Vanguard, ordenó un asalto a gran escala. La flota humana aprovechó su ventaja, lanzando implacable potencia de fuego al corazón de las fuerzas Shandari. La capitana Elena Ortega del Resolute encabezó un ataque a la plataforma de armas principal del Shandari, una enorme nave capaz de desatar explosiones de energía catastróficas. El barco de Ortega y sus escoltas lograron romper las defensas de la plataforma y asestar un golpe devastador, neutralizando su amenaza. Los Sandari, tambaleándose por la inesperada ferocidad del ataque humano, intentaron reagruparse y montar una contraofensiva. Sin embargo, la combinación de tácticas superiores, el elemento sorpresa y la ejecución precisa de la flota humana resultó abrumadora. Las líneas Sandari se rompieron y sus barcos comenzaron a retirarse en un intento desesperado por escapar del ataque. La victoria en el cúmulo de Hades fue decisiva. La flota Sandari sufrió pérdidas devastadoras y muchos de sus barcos fueron destruidos o capturados. La flota humana salió victoriosa y su moral se vio reforzada por la exitosa emboscada. Esta batalla marcó un importante punto de inflexión en la guerra, cambiando el impulso a favor de la humanidad. Uno de los enviados clave, la embajadora Leora Vázquez, viajó a la Confederación Eloriana, un colectivo de especies conocidas por su avanzada biotecnología y sabiduría. Los elorianos habían resistido durante mucho tiempo la agresión Shandari, y su naturaleza pacífica los convertía en un objetivo para los belicosos Shandari. La misión de Vázquez era persuadir a los elorianos para que unieran fuerzas con la humanidad. El mundo natal de los elorianos, Elorea, era un planeta exuberante y vibrante repleto de vida. El embajador Vázquez fue recibido en la sala del Gran Consejo, una hermosa estructura hecha de plantas vivas bioluminiscentes. El Consejo Eloriano, compuesto por representantes de varias especies dentro de la Confederación, escuchó atentamente mientras Vázquez presentaba su caso. Juntos podemos enfrentarnos a la opresión Sandari y asegurar un futuro de paz y cooperación, imploró Vázquez. La humanidad ha demostrado su resistencia y fuerza en la batalla, y con su apoyo podemos cambiar el rumbo definitivamente. El Consejo Eloriano debatió la propuesta sopesando los riesgos y beneficios. El alto anciano Tilorus, un líder sabio y respetado, habló apasionadamente a favor de la alianza. Los Sandari no han traído más que sufrimiento. Una alianza con la humanidad ofrece esperanza y la posibilidad de un futuro mejor. Después de una intensa deliberación, el Consejo Eloriano acordó unirse a la Alianza Tierra Unida. Su tecnología médica avanzada y sus capacidades de bioingeniería proporcionaron un impulso significativo al esfuerzo bélico humano. La asociación también atrajo a otras razas aliadas dentro de la Confederación, ampliando la coalición contra los Sandari. Simultáneamente, otros enviados humanos aseguraron alianzas con la República Catarín y los nómadas Volcari, dos facciones poderosas con agravios contra los Sandari. Los Catarans, conocidos por sus formidables guerreros y su perspicacia estratégica, comprometieron sus flotas con la causa. Los Volcari, maestros de la guerra de guerrillas y de las operaciones en el espacio profundo, ofrecieron su experiencia en tácticas no convencionales. Con estas nuevas alianzas, la posición de la humanidad se fortaleció significativamente. Las fuerzas combinadas de la coalición se prepararon para una campaña coordinada para llevar la lucha a los Sandari. Los ejercicios conjuntos de entrenamiento y las sesiones de planificación estratégica fomentaron la unidad y la cooperación entre las diversas especies. La Alianza Tierra Unida, reforzada por sus nuevos aliados, puso su mirada en el objetivo final, Shandari Prime, el mundo natal de sus adversarios. La caída de Shandari Prime no solo paralizaría el esfuerzo bélico de Shandari, sino que también simbolizaría el fin de su régimen opresivo. El almirante Reynolds, que ahora lideraba una formidable flota de coalición, planeó un asalto múltiple contra Shandari Prime.
La operación implicaría ataques simultáneos a infraestructura y puestos de defensa clave, seguidos de un ataque directo al planeta mismo. El plan era ambicioso y lleno de peligros, pero había mucho en juego para cualquier otra cosa. La flota de la coalición llegó a las afueras del sistema Sandari, encontrando una fuerte resistencia por parte de las flotas de defensa Sandari. La batalla para romper las defensas exteriores fue intensa, con oleadas de barcos enemigos lanzando ataques implacables. La Comodoro Hayes, al frente de la vanguardia, ejecutó audaces maniobras para romper las líneas enemigas y sus barcos atravesaron el caos con precisión. El asalto coordinado de las fuerzas de la coalición superó las defensas Sandari, permitiendo a la flota principal avanzar hacia Sandari Prime. La vista del mundo natal del enemigo llenó las pantallas de visualización, un claro recordatorio del desafío que se avecinaba. Sandari Prime estaba fuertemente fortificada y su órbita estaba plagada de plataformas de defensa y buques de guerra. La coalición lanzó un asedio a gran escala, apuntando a las plataformas de defensa y enfrentándose a la flota Sandari en una brutal contienda de potencia de fuego y estrategia. La capitana Elena Ortega y su escuadrón desempeñaron un papel crucial, utilizando su conocimiento de las tácticas Sandari para explotar las debilidades y crear oportunidades para que los barcos más grandes atacaran. En la superficie de Sandari Prime, las fuerzas terrestres de élite de la humanidad y sus aliados se prepararon para el asalto planetario. Se desplegaron equipos especializados, incluidos soldados de las fuerzas de Elorian y Katarin, para desactivar las defensas planetarias y asegurar la infraestructura clave. La batalla terrestre fue feroz, y los Sandari defendieron su hogar con una resolución desesperada. En medio del asedio, el teniente Aden Cross dirigió una unidad de comando en una audaz misión para capturar al alto mando Sandari. El equipo se infiltró en la ciudad capital, navegando por las calles devastadas por la guerra y luchando contra los soldados Sandari para llegar al centro de mando. Su objetivo era capturar o eliminar el liderazgo Sandari, una medida que desmoralizaría al enemigo y aceleraría la caída de Shandari Prime. La misión fue un éxito. Cross y su equipo irrumpieron en el centro de mando fuertemente custodiado y capturaron a miembros clave del Consejo Gobernante Sandari. La noticia de su captura se difundió rápidamente, provocando caos y confusión entre las fuerzas Sandari. Con su liderazgo comprometido y las defensas desmoronándose, la resistencia restante de Sandari comenzó a flaquear. Las fuerzas de la coalición aprovecharon su ventaja y después de días de lucha implacable, los defensores de Sandari Prime finalmente fueron abrumados. El planeta cayó ante la coalición, lo que marcó una victoria decisiva. Tras la caída de Sandari Prime, los restos de estos militares Sandari se reagruparon para una desesperada resistencia final. Sus fuerzas, aunque maltrechas y desmoralizadas, todavía eran formidables. Se retiraron a su último bastión, un sistema estelar fuertemente fortificado conocido como el Cúmulo Nexus. Aquí, los Shandari habían construido una red de estaciones de defensa y plataformas de armas, convirtiéndola en una fortaleza casi inexpugnable. El almirante James Reynolds, sintiendo que esta era la última oportunidad para poner fin a la guerra, ordenó a la flota de la coalición que se preparara para un asalto total al Cúmulo Nexus. El plan de batalla implicaba un ataque multivectorial, combinando ataques directos con operaciones encubiertas para desmantelar las defensas Sandari desde dentro. Cuando la flota de la coalición llegó al Nexus Cluster, se encontraron con un muro de potencia de fuego. Los buques de guerra y las plataformas de defensa Sandari desataron una andanada de rayos de energía y misiles, creando un desafío mortal. La flota de la coalición, sin inmutarse, siguió adelante, y sus barcos sortearon el intenso fuego cruzado con precisión experta. La Comodoro Sarah Hayes, al mando de su escuadrón desde el puente del Intrepid, dirigió la carga hacia el corazón de las defensas Sandari. Sus barcos ejecutaron maniobras audaces, esquivando el fuego enemigo mientras asestaban duros golpes a las naves Sandari. La coordinación y disciplina de las fuerzas de la coalición comenzaron a mostrarse cuando desmantelaron sistemáticamente las defensas exteriores del Cúmulo Nexus. Mientras tanto, un equipo de operaciones especiales, liderado por el teniente Aden Cross,
emprendió una misión crítica para desactivar la red de defensa principal del Nexus Cluster. Utilizando naves furtivas, el equipo se infiltró en el grupo y aterrizó en una estación de defensa clave. Se enfrentaron a una feroz resistencia por parte de los soldados Sandari, pero el liderazgo y la destreza táctica de Cross les permitieron salir adelante. Mientras Cross y su equipo colocaban explosivos y pirateaban los sistemas de control de la estación, la flota principal continuó su asalto. La capitana Elena Ortega y su escuadrón brindaron un apoyo crucial, apuntando a instalaciones clave y creando oportunidades para que avanzaran las naves capitales más grandes. La batalla alcanzó su clímax cuando el equipo de operaciones especiales logró desactivar la red de defensa. La flota de la coalición, aprovechando el momento, lanzó un ataque masivo coordinado contra la estación de mando central del Nexus Cluster. La potencia de fuego combinada de la flota superó las defensas Sandari, provocando la destrucción de la estación de mando en una espectacular explosión. Las fuerzas restantes de Sandari, ahora sin líderes y desorganizadas, fueron rápidamente sometidas. El grupo Nexo cayó en manos de la coalición, lo que marcó el fin de la resistencia organizada Sandari. La resistencia final de los Sandari había terminado y la humanidad, junto con sus aliados, había salido victoriosa. El triunfo en el cúmulo Nexus envió ondas de choque por toda la galaxia. Los Sandari, una vez una potencia temida y dominante, ahora estaban destrozados. La victoria de la coalición fue celebrada en todas partes, pero el costo de la guerra se sintió profundamente. Se perdieron muchas vidas y mundos enteros quedaron marcados por el conflicto. Posteriormente, la Alianza Tierra Unida y sus aliados dirigieron su atención a los restos del régimen Sandari. Los líderes Sandari capturados fueron llevados a juicio por sus crímenes de guerra. Los juicios se llevaron a cabo contra el recién liberado Sandari Prime, lo que simboliza que se hace justicia en el mismo suelo donde se había originado la opresión. El alto anciano Talaris de la Confederación Elaurian, un aliado clave en la guerra, presidió los juicios junto con jueces humanos. Los procedimientos fueron retransmitidos por toda la galaxia, un poderoso recordatorio de las consecuencias de la tiranía y la agresión. Los líderes Sandari, despojados de su poder e influencia, afrontaron las consecuencias de sus acciones. En medio de las celebraciones y los juicios, comenzaron los esfuerzos para reconstruir las regiones devastadas por la guerra. La coalición se centró en la ayuda humanitaria y la reconstrucción, ayudando a las poblaciones desplazadas y restaurando la infraestructura. Los alorianos, con su avanzada biotecnología, desempeñaron un papel importante en la curación del daño ambiental causado por la guerra. El almirante Reynolds, aclamado como un héroe, supervisó la transición de las operaciones en tiempos de guerra al mantenimiento de la paz y la reconstrucción. Trabajó en estrecha colaboración con representantes de la República de Qatar y los nómadas Volcari para garantizar que la paz recién establecida fuera duradera y segura. El comodoro Hayes y el capitán Ortega continuaron sirviendo con distinción, liderando misiones para estabilizar las regiones liberadas y garantizar que los remanentes Sandari no se reagruparan. Sus esfuerzos fueron cruciales para mantener la frágil paz y prevenir cualquier resurgimiento de las hostilidades. A medida que la galaxia comenzó a sanar, los miembros de la coalición formalizaron sus alianzas en una nueva federación interestelar. Esta federación, construida sobre los principios de respeto mutuo y cooperación, tenía como objetivo prevenir conflictos futuros y promover la prosperidad entre sus civilizaciones miembros. El papel de la humanidad en la federación fue fundamental. La guerra había demostrado su resiliencia, ingenio y compromiso con la justicia. Estas cualidades les valieron el respeto y la admiración de sus aliados, solidificando su papel de liderazgo en el nuevo orden galáctico. La victoria sobre los Sandari no fue solo un triunfo militar, sino también moral. Demostró que incluso los adversarios más formidables pueden ser vencidos mediante la unidad, el coraje y la determinación. El éxito de la coalición sentó un precedente sobre cómo diversas civilizaciones podrían trabajar juntas para lograr objetivos comunes. Una vez concluida la guerra contra los Sandari, la galaxia enfrentó la monumental tarea de reconstruir y garantizar una paz duradera. La Alianza Tierra Unida, junto con su recién formada Federación Interestelar,
iniciaron extensos proyectos de reconstrucción en las regiones devastadas por la guerra. En Sandari Prime se estaban realizando esfuerzos para rehabilitar el planeta. El otrora próspero mundo había quedado en ruinas tras el asedio final. Equipos de ingenieros, científicos y voluntarios de varias especies aliadas trabajaron juntos para restaurar infraestructura, limpiar daños ambientales y reconstruir comunidades. Los alorianos, con su avanzada experiencia biotecnológica, desempeñaron un papel crucial en la curación del ecosistema del planeta. El almirante Reynolds encabezó una delegación para supervisar la integración de la población Sandari restante en el nuevo orden. Los Sandari, humillados por su derrota, afrontaron el desafío de adaptarse a una nueva realidad. Muchos de ellos estaban dispuestos a cooperar, deseosos de dejar atrás la guerra y construir un futuro de paz. Se establecieron programas para facilitar el intercambio cultural y el entendimiento mutuo, con el objetivo de cerrar la brecha entre los Sandari y sus antiguos enemigos. En el recién formado Consejo de la Federación, representantes de todas las civilizaciones miembros se reunieron para redactar una carta que regiría su alianza. El documento enfatizó los principios de igualdad, respeto mutuo y coexistencia pacífica. También incluía disposiciones para la resolución de conflictos, garantizando que las disputas futuras se resolvieran mediante la diplomacia en lugar de la guerra. El alto anciano Talaris y la embajadora Leora Vázquez desempeñaron papeles fundamentales en estas negociaciones, y su sabiduría y perspicacia diplomática guiaron las discusiones. Las sesiones del Consejo fueron a menudo largas y desafiantes, pero la visión compartida de una galaxia unida mantuvo a los delegados concentrados. La carta final fue un testimonio de la resiliencia y determinación de las especies aliadas, marcando un nuevo capítulo en las relaciones interestelares. Mientras tanto, la comodoro Sarah Hayes y la capitana Elena Ortega continuaron sus esfuerzos para asegurar y estabilizar las regiones liberadas. Dirigieron misiones para erradicar los focos restantes de resistencia Sandari, asegurando que ningún remanente pudiera amenazar la frágil paz. Su liderazgo y valentía fueron fundamentales para mantener el orden y proteger los esfuerzos de reconstrucción. El teniente Aden Cross, ahora un héroe célebre, pasó a ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de la Federación. Su experiencia de primera mano en la guerra le proporcionó conocimientos invaluables para desarrollar estrategias para defender la paz recién establecida. Cross también encabezó iniciativas para capacitar a una nueva generación de fuerzas de paz, garantizando que las lecciones aprendidas de la guerra se transmitieran.